La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del lunes 13 de noviembre del año 2017. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio ya está dispuesto para compartir con ustedes el más completo recorrido de informaciones, por lo menos hasta la hora original de transmisión de este programa. Saludamos también a toda la audiencia de Radio Mundial 860 AM en su dial, transmitiendo para todo Táchira y norte de Santander en Colombia, y de calidad 90.3 FM transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. Recuerden ustedes que a partir de este momento, a través de nuestro sitio en Periscope, @RCR750, pueden seguir en vivo nuestra transmisión. Les saluda Miguel Ángel Rodríguez desde San Cristóbal, estado Táchira, y desde nuestros estudios en El Paraíso, en Caracas, se encuentra don Pedro Prado. Adelante, Pedro. Feliz inicio de semana, dentro de lo que cabe. ¿Cómo estás? Bien, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas las personas que nos sintonizan a nivel nacional y por allá por el Táchira. ¿Tú sigues en el Táchira o estás ya de regreso a la capital? Sigo. Seguimos en el Táchira. Acabo de decir, San Cristóbal, estado Táchira, misma posición de transmisión de todos los días. Aquí vamos, amigas y amigos, a recordarles también que pueden compartir con nosotros a través de nuestra red social Twitter. Nuestra dirección en Twitter es @RCR750. Tengo un problema. Yo no sé por qué, Carrizo, se me ha quedado pegado el teléfono aquí en una pantalla, en una foto. Pero entonces, con el saludo a Selene Pérez, con el saludo a Eduardo Llanes, todos bajo la dirección de Jaime Nestares, vamos a comenzar entonces nuestro recorrido por las noticias que no pueden quedar en el tintero. Pedro, vas a tener que iniciarlas tú, porque las primeras 4, porque yo no sé qué estoy enfrentando en mi teléfono y no puedo salir de una pantallita aquí de una foto. Dice, deslice para descartar, pero deslizo y no descarto. Así que, por favor, a la cuenta de 3, la sinfonía número 2 y Pedro Prado va en solitario hasta que yo pueda descartar deslizando. 1, 2, 3, venga. Ok, comenzaremos entonces con la patilla y con este titular. Venezuela produce menos de 2 millones de barriles diarios, el mínimo en casi 3 décadas, y de eso vivimos. La producción de crudo de Venezuela en octubre fue menor a 2 millones de barriles diarios, la más baja en casi 3 décadas según datos que reportó el país ante la Organización de Países Productores de Petróleo OPEP y difundió el grupo este lunes. Las cifras más recientes de la OPEP indican que Venezuela dijo que produjo en octubre unos 1.955.000 barriles de petróleo diarios, lo que representa una caída frente a los 2,085 millones de barriles diarios en septiembre. Si bien la OPEP no tiene datos históricos públicos de la década de 80 o de los 80, la última vez que Venezuela produjo menos de 2 millones de barriles diarios fue en 1989, según la información del Ministerio del Petróleo. Otros indicadores de producción que difunde la OPEP, que se calculan utilizando fuentes secundarias, mostraban una producción de petróleo de Venezuela incluso menor a 1.863.000.000 de barriles de petróleo diarios en el mes de octubre. ¿Quiénes eran los que decían, Miguel, que éramos una potencia inquebrantable en cuanto a petróleo y que era mentira aquello de que estábamos dejando de producir petróleo y que éramos los papaupas de este sector? Hemos llegado a cifras. Cierto, Pedro, es de que de aquí, en relación al principio de año, hemos dejado de producir cerca de 300.000 barriles diarios. Repito, solamente en relación del hoy con el principio de año. Pero lo irónico, en un momento, lo irónico es que no se deja de mandar la cantidad que se deja de mandar a Cuba. Esa no baja. Bueno, alrededor de 100.000 barriles diarios, bueno, que está por encima del consumo real de Cuba, lo cual le permite a Cuba incluso vender buena parte del petróleo que le da a Venezuela
en los mercados internacionales y es el negocio redondo. Eso se llama traición a la patria, podría decir algún entendedor a ojo de buen cubero de lo que está haciendo el gobierno de Venezuela con el petróleo venezolano. Adelante, Pedro, yo sigo aquí guindado. Sí, bueno, vamos a un tema que también estalló, noticiosamente hablando, y lo tomo del Nacional. El presidente del Parlamento Europeo respalda las sanciones de la Unión Europea a Venezuela. Antonio Tajani indicó que las medidas tomadas por los 28 países llevan el camino de la democracia o deben llevar el camino de la democracia al país. Leo, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, expresó este lunes su apoyo al embargo de armas y material que pueda utilizarse para la represión interna de la Unión Europea a Venezuela, expresó a través de su cuenta Twitter. Comillas, las sanciones contra el gobierno de Venezuela son la decisión correcta y llevan al camino hacia la democracia, cierro comillas, le señaló Tajani en referencia a las medidas adoptadas hoy por los 28 países miembros de la Comunidad Europea o del Parlamento Europeo. En referencia a la institución que él mismo preside, Tajani añadió que el Parlamento Europeo ha sido el primero en pedirlas y seguirá apoyando al pueblo de Venezuela. A su vez, el Consejo Europeo aprobó este lunes la base legal que permitiría elaborar una lista de personas a las que impedir su entrada y congelar sus bienes. Vaya, vaya. Miguel. Bien, bueno, sí, aquí estoy, Pedro, aquí estoy, pero continúa, que tengo problemas técnicos aquí para revisar las noticias que no pueden quedar en el tintero. Continúa, dos más, por favor, y empezamos a compartir con nuestra gente los materiales que tenemos a colocar a su disposición. Ok, bueno, y como hoy se iniciaba la famosa ronda con los acreedores de nuestros papeles con el gobierno y supuestamente la refinanciación, vamos a tomar de la patilla este titular sobre esta información para tener bien claro las cosas. Cada venezolano debe $4.720 por deuda pública. Leo, los venezolanos nacen endeudados, nacemos. Los expertos ubican el monto actual de la deuda externa en 150 millardos de dólares, lo que implica que cada ciudadano debe $4.720 por ese compromiso que adquirieron el gobierno y Petróleos de Venezuela. El cálculo de la cuota per cápita de la deuda se basa en una población de 31,7 millones de individuos en 2017, según las proyecciones que publica El Nacional. El pago actual de la deuda externa por persona creció 64,1% con respecto a 1998, cuando llegaron estos señores al poder, prácticamente. Pues en ese año el monto individual era $1.693,29. La deuda entonces era de 39,1 millardos de dólares, según cifras del Banco Central de Venezuela. En la calle, algunos ciudadanos están preocupados por el efecto que tendrá en su calidad de vida el refinanciamiento o reestructuración de la deuda anunciado por el presidente Maduro desde el pasado 2 de noviembre. Comillas, no entiendo. Chávez dijo una vez que se estaba superando lo de la deuda externa. Ahora Maduro viene a decir que la va a renegociar o reestructurar. Se preguntó la señora Juana Rodríguez. Ahí te dejo, Miguel. Pedro, es que entiendo que la reunión de hoy resultó en un parcial fracaso, porque es que no ha culminado el intento del gobierno de Venezuela de refinanciar con cerca del 70% de los tenedores de bonos de la deuda pública, lo que tiene que ver con las acreencias del país. Bueno, angustiadísimo como está el gobierno por poder acceder a dinero, porque arruinaron el país y nunca nosotros faltamos a la obligación de recordar a todo el mundo que arruinaron al país después de haber recibido Maduro y Chávez la mayor fortuna que nunca antes gobierno alguno hubiera recibido. Haber disfrutado la bonanza petrolera más importante que se haya vivido en toda la historia del negocio petrolero por parte de nuestro país. Que hoy decían algunas de las agencias de noticias, el caso de Venezuela demuestra cómo un país megapetrolero también puede quebrar. Y digo, resultó en una jornada parcialmente fracasada, porque terminan las primeras conversaciones y no acaba de llegarse a un acuerdo de refinanciación. Entre otras cosas, porque recuerden ustedes que pesa en estos momentos sobre el mercado internacional una serie de sanciones probables
que recaerían sobre aquellas empresas o aquellos particulares que teniendo intereses en los Estados Unidos o en países que estén muy ligados al circuito del dólar, que es un circuito global en el mundo, pues hicieran negocios directamente con el gobierno de Nicolás Maduro, sometido a sanciones por el gobierno de Donald Trump. Pues bien, repito, independientemente de que muchos de estos tipos que se hicieron presentes en este lunes 13 a hablar con el gobierno sean enchufados, amigos, beneficiados de toda esta espiral financiera que mucho tiene que ver con corrupción desatada durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, pues también estos vivarachos ahora tienen empresas registradas en los Estados Unidos y en otros países absolutamente aliados de los Estados Unidos. Eso va a ser sumamente difícil. ¿Quién va a pagar los platos rotos? Finalmente, uno, de que se refinancie la deuda e hipotequen al país. Nosotros. ¿Quién va a pagar los platos rotos de que no se pueda refinanciar la deuda en la cuantía que espera el gobierno y definitivamente vayamos a caer en una situación de mayor penuria, de mayor precariedad, por falta de importación de alimentos, por falta de importación de medicinas, etcétera, etcétera, etcétera? Pues nosotros también, el pueblo de Venezuela. Y es por eso que el pueblo de Venezuela tiene que estar más consciente que nunca de la necesidad de caminar unidos en los pasos que se tengan que dar para lograr el cambio político nacional, porque esta gente, estando en el gobierno, tranca el juego, tiene absolutamente trancadas todas las salidas a los problemas que hoy nos agobian. El primero de ellos, ellos mismos en el poder, pero ya a manera de comentario humanitario, los problemas que tienen que ver con alimentación, los problemas que tienen que ver con medicinas, los problemas que tienen que ver con nuestra vida, Mira, dejemos esta primera parte de la revisión de las noticias que tienen, que no pueden quedar en el tintero hasta aquí, Pedro. Hoy vamos hasta las 7 de la noche, Deseamos, por cierto, que nuestro querido amigo Sebastián Campanella mejore su salud. Nos ha dicho que está quebrantado y por eso saludamos a Andrés Salas, quienes está haciendo soporte técnico desde Panamá. Y les recordamos que todos los contenidos de la entrevista los pueden encontrar ustedes, anoten la dirección de esta página, en venezuela1.com, Vamos con un reportaje de Prensa Unidad. El equipo reporteril de Prensa Unidad nos dice que ante las fiscalizaciones y el asedio del gobierno, la carne y el pollo han desaparecido. Adelante, por favor. Pedro, siéntate, Pedro. La crisis alimentaria se agrava en Venezuela. La carne y el pollo han desaparecido de la mayoría de los establecimientos luego de las fiscalizaciones realizadas por la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos y la Regulación de Precios. Una vez más, los venezolanos son víctimas de las acciones del régimen. No he podido comprar carne porque no existe. No hay carne en ningún frigorífico, en ninguna carnicería. Me he cansado de recorrer automercado. Y lo que tenemos simplemente es un estado forajido. Por este estado forajido es que tenemos la situación de miseria que tenemos en uno de los países más ricos del mundo. No, porque no me da el dinero. O sea, no tengo la base como comprar ahorita un kilo de carne, porque para empezar no tengo trabajo. Bueno, por lo menos digo yo aceitando la ayuda que le está aceitando otros pueblos a Venezuela, por ejemplo. Eso es una cosa buena. Porque aquí en realidad no hay nada. Usted va a buscar una medicina, busca lo que te vaya a buscar y no consigue nada. O sea, prefiero comer otra cosa que eso porque es demasiado caro. Es insostenible, o sea, no se puede comprar. También es un problema de ética. Es decir, que cualquier persona que tome las riendas, el timón del barco, que es nuestro país o del mundo, pues cualquiera que no tenga ética no va a ayudar y a colaborar en nada. Los ciudadanos ya sufren de desnutrición debido a que las proteínas se suman a la lista de productos desaparecidos. ¿Cuál es la raíz del problema? Prensa Unidad acudió a los expertos. Bueno, lo que está pasando es que tenemos un país con hiperinflación, ¿no? La hiperinflación no es causada por los productores, ¿no? Como tampoco es causada por los que tienen tiendas en el comercio, ni los que administran estaciones de servicio, ni nada de eso. Tú no le puedes pedir al productor que venda
por debajo de su costo, que venda pérdida, pues entonces prefiero no producir. Y el único responsable de la inflación, de la hiperinflación, es el gobierno nacional. La única manera de devolvérselo a los productores, como te digo, es cambiando una estructura económica que es una decisión del gobierno, ¿no? Cambiando el modelo económico para que se vaya la inflación. Una vez más, las malas políticas de Maduro tocan directamente a los ciudadanos. La inversión a la producción nacional podría ser un remedio para erradicar la hambruna. Sin embargo, el régimen insiste en culpar a una guerra económica inexistente del mal que sufren los venezolanos. Muy bien, ustedes escuchaban como el último testimonio a Rodrigo Agudo, que es el presidente de Cabilac, la Cámara Venezolana de la Industria Láctea. Rodrigo Agudo explicando las razones por las cuales muchos productores han preferido no producir, porque producir para perder, bueno, hay que llamar torpe, tonto, sobre todo cuando el gobierno lo que ha hecho es despilfarrar, aprovechar mafiosamente la época de bonanza petrolera que tuvo nuestro país. Porque miren, aquí vamos a proseguir con unas 3 noticias más, Pedro, cuando Eduardo Llanes nos toque la música número 2 nuevamente. Cuando quieras, Eduardo, la sueltas para dar por contraste información de lo que ahora estamos sufriendo nosotros y de lo que antes se han gozado los enchufados con el gobierno. Yo, por ejemplo, extraigo del portal de La Patilla esta información, que imagínense cómo será la cosa, que hasta que le está usurpando el cargo en la Fiscalía General de la República, porque ha sido nombrado por la espuria Asamblea Nacional Constituyente, se atreve a decir que en PDVSA ha habido un desfalco de 1.156 millones de dólares por barriles de crudo no producidos. Bueno, corrupción. Vamos a ver a qué se refería hoy Tarek William Saab. El fiscal general de la República nombrado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa dando detalles sobre delitos de corrupción. Resaltó que en PDVSA se hizo un maquillaje en casos de corrupción, por lo que acotó que se inflaban las cifras de producción para mostrar una falsa eficiencia y unos falsos niveles de comercialización. Según investigaciones, explicó que hubo un maquillaje de cifras de 1.156.900 millones de dólares a efecto de barriles de crudo no producidos. Asimismo, se estima un pago de regalías del Estado por un crudo contabilizado, pero que no existe, de 266 millones de dólares, y un desfalco a la caja financiera de PDVSA al pagar sin disponer de los recursos por aproximadamente 21 millones de dólares. Esto es miles de millones. Y si el fiscal habla, nombrado por la ANC, Tarek William Saab, de desfalco por, digamos, reportes de producción que no existió, y esto ocasionó daños sobre los 1.100 millones de dólares. Imagínense ustedes qué tamaño tendrá la verdad de la corrupción en PDVSA. ¿No crees tú, Pedro? Imagínate, si el señor está diciendo y aceptando algo que se ha dicho durante mucho tiempo y ahora es que están aceptando porque no les queda otra, que hay eso. Imagínate los que verdaderamente saquearon, que están por fuera, están al lado de los que se sientan a dar cadenas y un bote de gente más. Imagínate lo que se han robado. Estos son nimiedades. Estas son nimiedades frente a lo que verdaderamente han hecho para saquear, para despellejar a las arcas de PDVSA. Para relanzar a Venezuela no fue que se utilizó el dinero. Para nada. A muestra, pues nosotros vamos a exhibir un botón aquí. Miren, lo extraemos también de La Patilla. Un ex socio de Pablo Iglesias le acusa a Pablo Iglesias de fundar Podemos, el partido radical de izquierda allá en España, con dinero de Venezuela. No es la primera vez que se habla de esto, pero Enrique Riobo hoy lo ha ratificado. El director del madrileño Canal 33, Enrique Riobo, ha acusado este lunes al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de fundar el partido gracias a importantes sumas de dinero que le llegaron a través de Venezuela e Irán para el desarrollo de comunicación política y bajo la cual financiaron tertulias en su canal. Vayan ustedes, busquen a Pablo Iglesias, busquen al señor Monedero, que es también otro de los chivos del partido Podemos, y encontrarán también una pizquita más de las
seguramente millones de pizquitas que vamos a encontrar del en qué utilizaron la millonaria fortuna que le ingresó a Venezuela por la bonanza petrolera, que no fue a parar, desgraciadamente, para el desarrollo ni humano, ni social, ni económico, ni político, ni científico, ni tecnológico, ni de nada en Venezuela. Porque la ruina, a decir de lo que vivimos nosotros mismos todos los días, es total. Don Pedro, adelante. Una más y nos vamos a la pausa. Bueno, vamos con los amigos chinos, que también tienen una buena tajada de todo lo que se han llevado de PDVSA. Calificadora china incluye a Venezuela en su lista de revisiones negativas. La firma asiática, y esto lo tomo del nacional.com, la firma asiática explicó que la depreciación del bolívar y la caída de las reservas internacionales del país ponen en riesgo los futuros pagos de deuda. Leo, la calificadora china Dragon Global Credit Rating CO Ltd informó este lunes que decidió colocar la calificación crediticia de Venezuela en su lista de revisiones negativas debido al deterioro de la economía y finanzas del gobierno nacional. En un comunicado emitido por la firma de crédito se explicó que, comillas, la sombría perspectiva de la reestructuración de la deuda causa una considerable incertidumbre sobre si el gobierno venezolano puede pagar sus deudas que vencen, lo que puede resultar en altos riesgos de incumplimiento, cierro comillas. Dragon Global indicó que Venezuela no tiene capacidad de crear riqueza por sí misma, mientras que las fuentes del pago de la deuda son muy frágiles. Por lo tanto, hay riesgo de una baja solvencia en los futuros pagos que debe efectuar el país, reseñó el portal Latin American Herald Tribune. Muy bien. Nanay. Vamos a hacer una pausa, amigas y amigos. Esto es la entrevista. Al regreso, Selene Pérez nos tendrá al hilo telefónico a Sadio Garavini. Sadio Garavini es embajador de carrera, es analista político internacionalista, y en tiempos de frustración del gobierno porque no puede refinanciar su deuda, y en eso gran peso tienen las sanciones, y también en tiempos en que en Europa revientan nuevas sanciones contra el régimen encabezado de Nicolás Maduro, es bueno preguntarle a alguien especializado en todos estos temas, ¿y qué nos va a pasar a nosotros? ¿Y qué le va a pasar al gobierno? Ya venimos con Sadio Garavini en la entrevista, no se muevan de allí. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Haz tu cocina empotrada, closet o gabinete de baño y todo tipo de artefactos en Cosibela. Mejores precios en Caracas, imposible. Tenemos exhibición en El Paraíso. 20 años de experiencia. 0212-461-5578. 0414-284-5895. Cosibela, de ensueño. Ciudadano, conoce tus derechos. El hambre opaca el intelecto, disminuye la productividad e impide a sociedades enteras desarrollar su potencial. Los alimentos son un derecho humano fundamental. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Welcome to Miami. One Switch Renta Car y Renta House es tu mejor opción. Ofrecemos casas y apartamentos totalmente equipados. Pagas como quieras en bolívares, dólares, PayPal o tarjeta de crédito internacional. Entra a rentacar.rent o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Renta Car y Renta House en Miami. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo.
La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. La mujer venezolana demuestra día a día su capacidad de superación. Desde la Alcaldía Metropolitana, a través de IME Mujer, extendemos una mano amiga para hacer realidad sus planes de emprendimiento. Brindamos apoyo, asesoría y elevamos su autoestima. Desde la Alcaldía Metropolitana, seguimos dando la cara por la ciudad. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Son las 6:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Muy bien, amigas y amigos, como les dije, ya tenemos al hilo telefónico al embajador Sadio Garavini, analista político, internacionalista, para que nos ayude a conocer un poco de la trascendencia que pueden tener todas estas sanciones que se conocen contra el régimen de Nicolás Maduro. Las más recientes de ellas tienen origen en Europa. Hoy el presidente del Parlamento Europeo se manifiesta de acuerdo, satisfecho, promotor de más sanciones, es decir, de algo más allá de lo que ya hemos conocido la semana pasada, la aprobación de un embargo de armas y material que puede utilizarse para la represión interna, desde Europa hasta Venezuela, pues. A ver, embajador Sadio Garavini, un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista. Bueno, un fuerte abrazo para ti y un saludo a todos los que nos escuchan. Estas sanciones, ¿en qué se van a convertir? Porque se van sumando la de Estados Unidos, entiendo, la del gobierno de Donald Trump, entiendo que incluso están ejerciendo demasiado peso, demasiada contención a la posibilidad de que el gobierno termine de refinanciar como le da la gana a Nicolás Maduro la deuda, pasando incluso por encima de la legalidad reconocida internacionalmente solamente a la Asamblea Nacional. Ahora se suma lo de Europa. ¿En qué puede reventar esto? Bueno, tocaste el punto del talón de Aquiles de este gobierno, que es aparte la situación socioeconómica, que es desastrosa, que todos lo conocemos, pero eso es su problema financiero. O sea, estamos en este momento, hoy hubo esta reunión con solo algunos representantes de los bonistas, de los acreedores de Venezuela, muy poco, por cierto, y ninguno que vino de afuera, sino eran todos representantes internos. Parece que duró ni siquiera media hora y no hubo nada sustantivo, porque normalmente en esas reuniones se presenta un plan, un proyecto, un plan económico para decirle a los acreedores, mire, nosotros pensamos repagarle a ustedes de esta forma. Bueno, no hubo nada de eso. Simplemente un ataque al imperialismo norteamericano, entre comillas, y no resultó nada. Pero ese es el grave problema que tiene este gobierno, que no puede seriamente refinanciar ni reestructurar la deuda sin que hay
una aprobación por parte de la Asamblea Nacional, que recordemos que es la única instancia legislativa y política reconocida mundialmente. Y esto, ahí entramos en el tema directamente con lo que tú decías. Las sanciones ya es algo que obviamente empezaron los Estados Unidos, el Grupo de Lima, varios países del Grupo de Lima, o sea, los países latinoamericanos más importantes, lo acompañaron. Después, ahora, la Unión Europea. La Unión Europea, inteligentemente, es simplemente un inicio. Las sanciones van a ser, recuerden, graduales y flexibles, y dependiendo de la respuesta que tenga el gobierno venezolano, esas sanciones se profundizan o se revierten. Y esa es un poco la idea de las sanciones. Las sanciones son para presionar al gobierno, a un gobierno que se ha transformado en un evidente sistema autoritario, para no decir la palabra dictadura, que simple y llanamente desconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional, que ha impuesto un Tribunal Supremo de Justicia, que todos sabemos cómo fue nombrado, en qué momento fue nombrado, en la Navidad antepasada, el 25 de diciembre, con una asamblea ya fenecida, para no darle a la nueva asamblea lo que tenía, que era su derecho. Lo mismo el CNE y el poder moral, etcétera. Entonces tenemos una situación en la cual el mundo se ha percatado, vamos a decir, toma nota de que aquí en Venezuela ya la democracia, para no decir otra cosa, está suspendida, para no, repito, utilizar otra palabra. Y entonces hay toda la presión, recordemos, el propio, empezó esto en nuestro propio continente con Mercosur. No nos olvidemos que Mercosur suspendió a Venezuela de su participación, y podría ir más allá también, porque el protocolo de Ushuaia, que es la cláusula democrática que está prevista en el acuerdo de Mercosur, podrían también allí empezar a subir a incrementarse esas sanciones. En Europa, por ejemplo, dejaron abierta la lista de individuos, que ya Estados Unidos lo ha hecho ya abundantemente, o sea, que restringe el ingreso a Europa, que restringe sus posibilidades de él y de sus familiares y sus testaferros de poseer bienes en Europa. Recordemos que aquí se trata de 28 países. Entonces tenemos una situación en la cual ya empieza a doler, y fundamentalmente ya por ahora, en este momento, el gobierno de Venezuela quiere renegociar la deuda, pero no tiene cómo, porque ningún bonista o acreedor se puede fotografiar con Tarek el-Aissami, porque si está en Estados Unidos lo ponen preso, porque está en la lista de los indiciados por narcotráfico, etcétera, y que no puede haber ningún tipo de negociación con los sancionados, y por lo tanto con el país. En el caso del gobierno de Venezuela, que hay unas sanciones muy claras en materia de financiera, o sea que no puede, creo que hasta el vicepresidente o el presidente, no el presidente sino el director de finanzas de PDVSA no puede firmar en cheques que pueden pasar por el sistema norteamericano. O sea, ahora, embajador Garavini, final y brevemente, por favor. Hay gente que dice, bueno, siendo tan importante la presión internacional, y la escuchábamos con detalle de la trascendencia que tiene en un momento como este, en el que el gobierno está tan urgido de dinero, ¿cómo se puede entender que vaya a haber entonces el próximo miércoles en República Dominicana una mesa en la cual se sientan Florido, Borges, a conversar con la parte del gobierno que ellos envíen? Me imagino que Jorge Rodríguez y Delcy, los que siempre envía, porque eso es desalentar a la comunidad internacional y traicionar los logros
que se han alcanzado. ¿Qué respuesta tiene usted a quien piensa así? Bueno, Miguel Ángel, no, allí no están. Recuerda que toda la comunidad internacional, empezando por el propio Grupo de Lima, presiona y impone sanciones, pero siempre termina con la posición de que debería haber una negociación, no un diálogo vacío, sino una negociación entre los venezolanos. O sea, el punto es que no puede seguirse en ese jueguito de que no pasa nada, se habla, que se dialoga y nada. Pero en este caso, si hubiese una presencia, como se habla, que por cierto parece que está suspendida esa reunión, porque deberían estar 3 cancilleres, el canciller de México, el canciller de Paraguay y el canciller de Chile, del lado, digamos, cercano a la oposición, y deberían, el gobierno venezolano pidió Bolivia y Nicaragua y la presencia de República Dominicana, porque se hace allí. O sea, serían 3 gobiernos, vamos a decir, más a favor de la oposición y 3 gobiernos más cercanos a el régimen. Y después estaría el secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, si eso es así, obviamente recuerda cómo terminó el Grupo de Lima, la declaración de Canadá, que dice no debe haber elecciones en Venezuela reconocida nacional e internacionalmente si no hay un nuevo CNE y observación internacional calificada. O sea, alrededor de esa posición, que es de la comunidad internacional, por cierto, la declaración del LIM de Canadá fue apoyada también por los Estados Unidos y la Unión Europea, ese es el punto que se debe exigir. Y alrededor de eso es que se puede iniciar una negociación. En el sentido de no hay elecciones en Venezuela si no dan un nuevo CNE y hay observación internacional calificada. Entonces, muy bien. Bien, entonces, bueno, no, digamos, una cosa no mata a la otra. Una cosa es consecuencia de la otra, puede ser. Otra cosa, digamos, la mesa para negociar complementa como consecuencia el trago amargo que pasa por Venezuela, el régimen de Venezuela, en la procura de sus recursos, procura infructuosa por todas estas sanciones. No, importante saberlo porque hay gente que señala, digamos, las cosas de esta manera, embajador, que no hay por qué sentarse a hablar, ni a verse la cara, ni decir niñé, porque la comunidad internacional está poniendo en jaque al gobierno y per se eso es suficiente, pues, dejar que siga la comunidad internacional. Y ahí es verdad que uno, caramba, viendo las cosas no encuentra, sino que falta una pieza, el detonante, y el detonante, usted lo ha dicho bien, regularmente siempre es la petición de la comunidad internacional misma de que haya una mesa para negociar el elemento desencadenante. En este caso, un nuevo CNE, observación internacional proba y elecciones para dirimir pacíficamente nuestra gravísima diferencia. Así es. Efectivamente has tocado el punto, porque toda la declaración internacional, hasta hoy en el Consejo de Seguridad hubo una reunión según la fórmula Arria. Tú sabes que es una reunión informal en la cual precisamente el que inició esa nueva regla que antes no existía, o sea, antes del 1992, el Consejo de Seguridad de la ONU lo único que podía escuchar es a gobierno, lo único que podían hablar en el Consejo de Seguridad de la ONU eran gobiernos. A partir de la fórmula Arria, cuando Diego Arria era presidente del Consejo, se abrió la posibilidad de escuchar por la crisis yugoslava de Bosnia, etcétera, Kosovo. Entonces se abrió la posibilidad de escuchar en el Consejo de Seguridad de la ONU otros representantes. El caso pueden ser funcionarios, pueden ser ONGs, y hoy habló Cáritas, hoy habló el alto comisionado de Derechos Humanos y habló el secretario general de la OEA, Almagro, y todos los gobiernos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU escucharon la gravísima crisis venezolana desde el punto de vista humanitario,
desde el punto de vista de derechos humanos y desde el punto de vista político. Pero todos los embajadores que hablaron, al final siempre terminan diciendo las presiones, las sanciones y todo eso deben confluir en una negociación real, sólida, que regrese a Venezuela la democracia, porque eso es realmente lo que queremos. Bien. Embajador Sadio Gravini, un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar en la entrevista una vez más. Hasta la próxima. Cómo no, hasta la próxima. Siempre un gusto y un saludo a todos los que nos escuchan. Muy bien. Sadio Gravini, embajador de carrera, internacionalista, analista político. Ustedes lo han escuchado. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos ligaditos con las 4 del patíbulo y preparados todos, porque en la próxima parte también vamos a escucharlos a ustedes luego de compartir algunos materiales muy interesantes que tenemos para someter a su consideración. Esto es La Entrevista. No se muevan de ahí. La Entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con La Entrevista. Las 4 del patíbulo. Bien, la primera, con el ritmo devastador que lleva la inflación y por la incapacidad del gobierno de enfrentar la crisis económica, expertos en economía aseguran que pronto el Banco Central tendrá que imprimir billetes de 500.000 y 200.000 bolívares. Yo opino, qué ironía, y estamos a unos días de que se cumpla un año de que el gordito de Miraflores decretara la muerte del billetico de 100. ¿Cómo será cuando tengan que sacar estos nuevos billetes? No se puede ser más incapaz. La segunda, la organización no gubernamental Monitor de Víctimas reveló que 4 niños en promedio quedan huérfanos diariamente por causa de la violencia, en especial
en los municipios que integran la Gran Caracas. Yo opino, nuestra ciudad capital fue conocida en el pasado como la sucursal del cielo. Hoy estamos más cerca del infierno. La tercera, para el sociólogo Luis Pedro España, gracias a la tragedia que padecemos a diario, los venezolanos vivimos con el desánimo que siente un secuestrado. Yo opino, lo peor es que todos sabemos quiénes nos tienen secuestrados. Y la última, la cuarta, un galón de pintura ya cuesta más de 2 millones de bolívares. Escuche bien, un galón de pintura ya cuesta más de 2 millones de bolívares. Yo opino, Dios mío, ¿cómo los venezolanos no nos pudimos dar cuenta a tiempo que esta y que revolución bolivariana de Hugo Chávez y su pandilla nunca pintó bien? La verdad es esa. La gente pensaba que pintaba muy bien, pintaba esperanza, pintaba inclusión, pintaba honestidad, pintaba lucha contra el pillaje, y la verdad es que era una pintura chimba, de esas pinturas que apenas pasan con un brochazo sobre una pared que se llamaba la pared, tantos problemas, pero ellos mismos se encargaron de que esa pintura se cayera y el problema fuese mucho peor que lo que había antes. Está bien dicho, Pedro. Nunca pintó bien y no se dio cuenta Venezuela. Bien, vamos de inmediato, amigas y amigos, a compartir dos materiales. El primero lo voy a extraer de la agencia de noticias EFE en su sitio en YouTube. El segundo lo va a presentar Pedro Prado, porque resulta que uno de los materiales que ha causado muchísima sensación, muchísimo impacto, lo recogen algunos portales de noticias, tiene que ver con un testimonio dado con una señora que pues no tenía acceso a su tratamiento, una paciente renal, y la señora ha fallecido. Pero queda la grabación y nosotros creemos importante, así el gobierno no le guste, así lo llame morbo, nosotros lo llamamos realidad, para ver si alguien se conduele de miles y miles y miles de personas que están sufriendo lo que esa señora sufrió. Falta de acceso a medicina. La señora murió. Hoy, amigas y amigos, según reseña el canal de YouTube de la agencia de noticias EFE, el Tribunal Supremo en el exilio ordena la apertura del canal humanitario, que es de alimentos, sí, pero que es de medicinas también. Adelante, por favor. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio declarará próximamente la apertura de un canal humanitario para paliar la escasez de alimentos y medicamentos. Así lo dijo la magistrada Elenis Rodríguez, que está asilada en Chile. Nosotros vinimos aquí a seguir luchando desde otras fronteras, como lo estamos haciendo, como ya muchos saben, que tenemos un grupo de magistrados en Estados Unidos, otro grupo en Panamá, un grupo en Colombia, y aquí hay un grupo de 6 magistrados en Chile. Aquí estamos trabajando desde nuestro tribunal legítimo que se instaló. Casualmente hoy cumple un mes que se dio esa instalación en la Organización de Estados Americanos, y nosotros desde aquí en las próximas horas nosotros recibimos una denuncia de venezolanos asistidos por un grupo de abogados de la FIA, que es la Federación Internacional de Abogados, donde están solicitando que el tribunal se pronuncie con respecto al canal humanitario para Venezuela. Es algo que se está pidiendo a viva voz, es algo que incluso muchos países están dispuestos a dar su mano amiga para llevar a cabo que se materialice ese llamamiento del canal humanitario para Venezuela, porque los venezolanos se están muriendo no solo de hambre, sino por la escasez de insumos médicos y de medicamentos. Entonces, en las próximas horas, desde Chile, el grupo de magistrados que está asilado aquí en Chile, vamos a dictar el fallo con respecto a esa solicitud del canal humanitario. La jueza sostuvo que el fallo se emitirá en las próximas horas y se solicitará el respaldo de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la OEA para que el presidente Nicolás Maduro acate el establecimiento del canal humanitario. Bien, está en el despacho de la agencia de noticias EFE, tomando la declaración de Elenis Rodríguez, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, está en el exilio, en Chile.
Bueno, Pedro, ¿por qué tan importante esto? Preséntanos ese testimonio. Sí, el testimonio lo hace público Codevida, la organización Codevida, Coalición de Organizaciones para el Derecho a la Salud y la Vida, Codevida. Y el mensaje lo emitió la señora Belkis Solórzano. Lamentablemente, una paciente trasplantada de riñón durante 15 años y quien tristemente en el día de ayer falleció, pero dejó un mensaje y vamos a escucharlo, porque este mensaje debe servir para dejar en claro que de verdad, el gobierno tiene una altísima responsabilidad en que estas cosas pasen. Esto no es un invento. ¿Hasta cuándo vamos a seguir escuchando las mentiras del gobierno respecto a que no hay gente muriendo por falta de medicamentos y de atención, sino que eso es simplemente una matriz? ¿Hasta cuándo tanta mendacidad? Escuchemos. Nombre y cédula. Belkis Solórzano, 9.597.190. Cuéntame tu historia, Belkis. Bueno, mi historia es que soy paciente trasplantada hace 13 años y actualmente lo perdí mi riñón por falta de medicamento. ¿Desde cuándo no recibías tu medicamento? Hace 3 meses. 3 meses. ¿Dónde lo recibías tú? En San Fernando de Apure. ¿Cómo te sientes, Belkis, de haber perdido tu órgano por la falta de medicamentos? Me siento que perdí la vida. Perdí y con tanto, así como muchos trasplantados han perdido la vida porque esa es nuestra vida, pues, la esperanza de nosotros de vivir. ¿Qué mensaje le darías a las autoridades que se encargan de dar los medicamentos? Bueno, que no piense en nosotros, más bien piense que a ellos también les puede pasar, que ellos también pueden ser un paciente renal. Cuando día a día nosotros luchamos por un medicamento, muchos pacientes han perdido su riñón y no es fácil. No es fácil para nosotros, sino que piensen en nosotros, que piensen en la lucha que nos puede dar, nos están quitando la vida si no nos dan los medicamentos. Gracias, Belkis. Bien. Bueno, el video de Codevida, ¿no? Codevida, y la señora Solórzano nos decía, Pedro, falleció ayer domingo. Y nosotros nos hemos hecho la pregunta todos estos días, ¿qué ocurrió con aquella fantochada hora de la noche? Recuerdo, era reunido Nicolás Maduro con la representación de la Organización Mundial de la Salud, cuando dijo que iba a aceptar ayuda de medicamentos, que claro, aunque nos escandalizó lo que en ese instante dijo hace unos varios meses atrás, que iba a canalizar la ayuda de la Organización Mundial de la Salud a través de las misiones de la salud, es decir, Barrio Adentro 1, 2, 3. Caramba, ¿qué ocurrió con eso? Nos lo hemos preguntado en varias oportunidades. Esta señora murió. ¿Cuántos han muerto? Escuchamos a Sadio Garavini decirnos que la gente de Cáritas habló hoy en la Organización de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. ¿Cuánto dijo de porcentaje? 25% de los niños con, digamos, amenaza de grave desnutrición en Venezuela. Más de 300.000 que pudieran, digamos, morir en los próximos meses. ¿Y cuánto más puede ocultar el gobierno la verdadera crisis humanitaria, que por el título incluso de crisis humanitaria se le convirtió solo en un temor de que el Comando Sur de los Estados Unidos pudiera actuar en territorio nacional? Porque dijo el jefe del Comando Sur que actuaría si se decretaba la crisis humanitaria en el país. Ok, y se muere la gente de hambre, se muere la gente por falta de acceso a medicinas y a tratamientos, y el gobierno se frota las manos y dice, bueno, pero el Comando Sur no ha aparecido por aquí. Nos preguntamos nosotros. No, Miguel. 482-9750. Miguel, pero además 0212-482-9750. Miguel. 0212-482-9750. La voz de Dios, la voz del pueblo. Suéltela, don Eduardo Llanes, por favor. La voz de Dios, la voz del pueblo. Pedro, antes de que comencemos con las llamadas, ibas a hacer un comentario. Adelante. Sí, yo me pregunto si esta señora se hubiese salvado si tuviese el carnet de la patria. Por aquello de lo que dijo el vicepresidente, ¿no? Que a los que tengan el carnet de la patria es que le van a hacer el tratamiento y que tendrán acceso a los hospitales y todo lo demás.
Los niños y su vacunación, recuerda, en tiempos de difteria ahorita, en tiempos de sarampión, en tiempos de la no presentación de los programas de vacunación anuales, la amplia cobertura que antes garantizaba el Estado. Muy buena la pregunta. Si esta señora hubiera tenido, a lo mejor tenía, no sabemos. Si tenía, peor todavía. ¿Cómo es que si tenía carnet de la patria, pues corrió el futuro que corrió, no la suerte que corrió? Bien, tenemos al hilo telefónico a alguien, mi querida Selene, para comenzar La Voz de Dios, La Voz del Pueblo, porque nos quedan 5 minutos para nuestra gente. Estamos en esa conexión, Miguel. Estamos... Bien, recuerden, 0212-482-9750. 0212-482-9750. Bueno, se nos quedaron un par de tinteros, lo podemos leer de una vez. Dale, Pedro. Ok. Abuelos hacen colas desde este domingo para cobrar pensiones y aguinaldo. Denuncian que delincuentes han azotado las colas en algunas entidades bancarias. Desde la noche de este domingo se registran largas colas de abuelos en entidades bancarias de todo el país por el cobro del nuevo monto mensual de la pensión y 2 meses de aguinaldo. En ciudades como Caracas, Barquisimeto, Valencia y San Juan de los Morros, los pensionados hacen colas para retirar el efectivo de sus pasivos correspondiente al año 2017. Algunos usuarios denunciaron que el AMPA ha azotado algunas colas en horas de la mañana, aprovechando la soledad de las calles y además la indefensión de los abuelitos, imagínese usted. Entonces esto lo tomamos del Nacional. Vamos a otra información que está también en ese portal. Comerciantes denunciaron caída en las ventas por fallas en puntos de venta. Vendedores de Maiquetía y Catialamar, Estado Vargas, aseguraron que la situación se mantiene desde hace varios meses. Leo, comerciantes de Maiquetía y Catialamar denunciaron la disminución en sus ventas debido a las fallas que se han registrado en los puntos de venta. Comillas, desde hace meses el sistema ha estado lento, se reinician los equipos y le busco la vuelta, pero desde hace 5 días es imposible. En el negocio se logró pasar 3 o 4 tarjetas en 2 horas, aseguró Jesús Mata, vendedor en un local del mercado municipal de Catialamar. Los comerciantes descartaron la transferencia bancaria como una opción debido a que cuando son de bancos diferentes se podrían tardar hasta 4 días. Y esto es una realidad porque lo he vivido recientemente. Es el colapso del sistema de pago. Nunca habíamos pensado que esto iba a suceder. ¿Qué les parece? Bueno, pero tú sabes que la semana pasada lanzaron el tercer satélite, ¿no? Y el tercer satélite es para las comunicaciones, dice el gobierno. Pues una maravilla, porque es el reforzamiento de lo que ya teníamos nosotros que exhibir al mundo como el desarrollo de Venezuela. Bueno, tenemos un satélite llamado Simón Bolívar, otro llamado Francisco de Miranda y otro Antonio José de Sucre. Pero resulta que tenemos el peor internet del país, las peores telecomunicaciones, el peor internet del mundo, las peores telecomunicaciones móviles y también fijas de todo el mundo también. Y hay que ver de qué nos servirá el tercer satélite. El tercer satélite se llama Antonio José de Sucre, fue lanzado la semana pasada. ¿De qué nos servirá, digo yo, si ahora los puntos, la comunicación interbancaria está realmente en el caos? No hay línea, no hay punto inalámbrico, no hay manera. Entonces se suman, digamos, las sarnas con las ganas de rascarse, ¿no? Porque no hay efectivo y porque no hay puntos. Entonces, al fin del día, ¿con qué te ahorcas tú? ¿Con el problema del punto o con el problema de la falta de efectivo? Pero eso sí, hay 3 satélites orbitando la Tierra, demostrativos de la gran potencia en que convirtieron a Venezuela estos 2 presidentes del mismo gobierno, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Pedro, ¿qué pasó? ¿No pasó nada? No ha pasado absolutamente nada, de verdad. Entonces tenemos que despedir el programa ya, tenemos que despedir el programa. Llegamos al final. Pedro Prado, muchísimas gracias. Desde nuestros estudios en Caracas, en el Paraíso, se despide hasta mañana y suena así. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Todo el personal bajo la dirección de Jaime Nestares, Selene Pérez en la producción del espacio, Eduardo Llanes en la dirección técnica, quien les acompañó desde San Cristóbal, Estado Táchira, Miguel Ángel Rodríguez. Agradecemos muchísimo su atención a través de RCR 750 AM en su dial, que ha transmitido para Caracas y el centro del país. Radio Mundial 860 AM en su dial, transmitiendo para todo el Estado Táchira y norte de Santander en Colombia. Calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del Estado Barinas.
También recuerden ustedes en venezuela1.com encontrarán nuestros contenidos. Nos despedimos hasta mañana con el favor de Dios. Recuerden lo que siempre les decimos, Dios está con nosotros. En consecuencia, vamos a vencer. Y a pesar de los pesares, respiren profundo y pásenla bien. Hasta mañana. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.